Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta versículo 10. Acercando a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, gracias. Gracias también te damos por tu palabra santa. A que ella corra y sea glorificada entre tu pueblo y lleve la gloria de vida a tu santo nombre. Solo ruego que use mis labios como instrumento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. En esta noche quiero compartir con ustedes sencillamente el propósito por el cual la iglesia fue creada. Y es interesante entender esta parte, porque las figuras que ilustran lo que es la iglesia nos dicen a nosotros ciertamente los propósitos de Dios al crear la iglesia. Recordemos que Dios eligió una nación llamada Israel. El Señor elige y construye a esa nación con un propósito: darse a conocer al mundo como el Dios único, como el Dios santo, como el Dios vivo y como el Dios verdadero. Israel, según lo que nos dice la palabra, le falló a Dios. Pero Dios no le falló a la nación de Israel, porque Dios no puede fallar. Ahora bien, la gran verdad es que el propósito de Dios para con Israel se va a cumplir. Y se va a cumplir porque Dios es inmutable. Y Dios, además de ser inmutable, es omnipotente en toda sabiduría, en toda inteligencia, en toda gracia, en toda bondad, en todo amor, en toda justicia, en todo propósito. Él es inmutable. De algo que yo estoy convencido es que el plan de Dios es el que va a triunfar. No sé lo que usted cree, pero quien les habla entiende perfectamente que Dios va a triunfar en su plan, porque Dios no puede fallar. Él no puede fallar. Tenga siempre eso
en mente. Ahora bien, si hablamos de propósito, tenemos que ver que la Biblia define propósito, que en la Biblia habla que Dios tiene propósito. Si usted va conmigo al libro de Romanos, usted va a ver que Dios tiene propósito. Romanos capítulo 8. Y aquí estos versos, siempre la gente se lo aplica a ellos, en los propósitos de ellos. Pero aquí yo veo, no es los propósitos de nosotros, sino el propósito de Dios, que es al revés. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a mí. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a hablar. Aquí dice que a lo que Dios ama, lo que Dios ama son los que aman a Dios. Recuerde que Él nos amó a nosotros primero, no nosotros primero a Él. Y lo que amamos a Dios es porque Dios ha puesto en nuestros corazones un propósito de que le creamos a Él. Y Él lo va trabajando y lo va trabajando y lo va llevando. Y toda circunstancia, no importa cuál sea, Dios que tiene un propósito o varios propósitos, lo conlleva a esos propósitos. Uno de los propósitos que Dios tiene ahí, a través de la iglesia, es, dice claramente el pasaje, para que seamos conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo. Para que seamos conforme a la imagen de Jesús. Y en otro pasaje dice, para que seamos santos. Es uno de los propósitos que Dios tiene con nosotros como iglesia. Ahora bien, la gente cuando llega al mundo empieza a establecer sus propósitos. Sus propósitos. Y viven frustrados cuando los propósitos que ellos tienen no se dan. Y hoy hay muchas personas que tienen propósitos malignos. Hoy hay muchos sabios que están tratando de tergiversar los propósitos de Dios. Ahora, hermanos, tú debes identificar cuál fue el propósito con el cual Dios te trajo a esta tierra. Yo sé con qué propósito Dios me trajo a la vida. Silvano Robles. Hace ya 42 años que lo entendí. Por eso, cuando me casé, no me casé para mi propósito. Me casé para cumplir el propósito de Dios. Muchos se casan para un propósito de ellos. Sin embargo, la ilustración que nos da de Cristo con la esposa y su cuerpo me dice a mí que toda persona, todo creyente que se casa debe casarse para el propósito de Dios. Pero la mayoría se casan para un propósito muy limitado. El propósito para, necesito una esposa, me caso porque tengo el propósito de que necesito que me atienda, necesito lo otro, necesito esto. Tengo que tener un esposo porque necesito esto y esos son mis propósitos. Pero usted, que Colosenses capítulo 1, oiga lo que dice Colosenses capítulo 1.
Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1. Y aquí en Colosenses usted encuentra que el propósito de Dios en la persona de Cristo es maravillosa. Porque dice en el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y el propósito. Escuche, Él te creó con el propósito de que tú seas para Él. Ahora la cuestión es que tú no quieres ser de Él. Tú quieres hacer lo que tú quieres hacer en tu propósito. Pero, ¿qué significa propósito? Yo estuve investigando y propósito dice que es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de objeto. Entonces, si es el objetivo que se pretende alcanzar, Cristo pretende alcanzar el propósito para el cual Él creó toda la creación. La creación, dice Colosenses 1, que fue creado por Él. La creación, todo lo que existe, dice aquí, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él, pero dice para Él. Y si podemos notar un poquito más lo que dice Colosenses, y vamos a ir a un pasaje paralelo para que nos aclare un poquito más. Dice, por medio de Él y para Él. Y entonces, en Romanos 11, sigue hablando del propósito. En la sabiduría que Pablo alcanzó, se dio cuenta de algo maravilloso, del propósito de Dios. Y dice, porque de Él y por Él, o sea, porque de Él viene la creación, porque de Él viene toda la sabiduría, porque de Él viene todo el propósito, y por Él los propósitos existen y se mantienen, y dice, y para Él. Entonces Pablo dice, a Él sea ¿qué? La gloria por los siglos. Amén. El propósito en sentido global que Dios tiene es que todo le glorifique y le exalte. Amén. Toda la creación, todo lo que hay le debe rendir el cumplimiento para el cual Dios tuvo su propósito en crear la creación. Los pajaritos cumplen los propósitos de Dios. Los pajarillos, oiga, los pajarillos, los árboles, el viento, las estrellas, la tierra. Los únicos que no quieren darle el cumplimiento al propósito de Dios es el ser humano. El ser humano. Y es triste decirlo, que Israel no cumplió el propósito de Dios, pero que hubo un judío que sí cumplió el propósito de Dios, el cual fue Jesucristo. Y por ese judío, Israel va a reinar durante 1000 años. Y después de los 1000 años, Israel, que va a tener esa parte preciosa de regir el mundo, pero con Jesucristo a la cabeza, allí terminará a fin del 1000 años. Pero la iglesia continuará en el propósito de Dios, porque la iglesia sí ha
de cumplir el propósito de Dios. Porque la iglesia está por encima de Israel. Porque Israel terrenal, pero la iglesia es celestial. Por eso es que Pablo dice que si hemos muerto con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, porque las de abajo perecerán. Que busquemos donde está Cristo arriba. Ahora bien, póngase en su mente, y es interesante esto, que el propósito de Dios se va a cumplir. Oiga, quiera el hombre, quieran las naciones, o no quieran las naciones, se va a cumplir. Y déjeme decirle algo. ¿Sabe lo que va a suceder con aquellos que no cumplen el propósito de Dios? Dicen en 2 de Pedro capítulo 3 que la tierra y las obras y todo lo que hay en ella será que quemada. ¿Y por qué Dios va a quemar este mundo? ¿Por qué Dios va a destruir este mundo? Porque no cumplió el propósito de Dios. Habrá entonces cielo nuevo y tierra nueva, porque el propósito de Dios es hacer cielo nuevo y tierra nueva. Entonces todos los malos, todos los que rechazaron el propósito salvífico de Cristo, estarán, dice la palabra de Dios, en el fuego eterno. Y no podrán acusar a Dios de malo. No lo podrán acusar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Y le ha mostrado su bondad al mundo, a todas las generaciones. Le entregó su creación. ¿Y qué ha hecho el hombre en el rendimiento de lo que Dios le ha entregado? Lo ha destruido, lo está destruyendo, le hace oposición a Dios. Hermanos, amigos, recuerde que Dios es el soberano. Recuerde que nadie es más alto que Dios. Hubo un rey que se envaneció y dijo: esta es la gran Babilonia que edifiqué con mi poder para mi gloria. Y terminó como un animal. Y después tuvo que decir: el Dios del cielo es el verdadero Dios, a Él sea la gloria. Pero después hubo otro que dijo: ¿quién es Jehová? Un tal Faraón. Y ese Faraón no sabía que Dios lo había levantado para mostrar su gloria y su poder. Porque Él quita reyes y pone reyes. Él muda los tiempos y las edades. ¿Sabe por qué? Porque Él es el creador. ¿Sabe por qué? Porque Él es el sustentador. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hizo todo con un propósito que le glorifique solamente a Él. La creación no es tuya ni es mía. Pero la iglesia es una creación de Cristo. Por consiguiente, hermanos, propósito habla de una acción para lograr un objeto deseado o una meta trazada. Entonces Dios, en su sabiduría, crea la iglesia. Oiga bien, la iglesia es creación de Cristo. Y vamos a tomar como ejemplo la ilustración del Antiguo Testamento que me habla cuando Adán estaba solo en el huerto. ¿Era feliz Adán? Creo que sí. ¿Pero era plenamente feliz Adán? Creo que no. ¿Cuándo Adán llegó a ser feliz? Cuando Dios le hizo una mujer. Le hizo una esposa. Por eso le dije que me gusta tanto lo que señala de la cabeza en 1 Corintios 11. Porque en ese mismo pasaje dice que Dios hizo la mujer para el hombre. Esto no le gusta a la gente del mundo.
A la feminista no le gusta esto. Y a los pastores como yo que predica esto, me dicen machista. Un término peyorativo. Pero yo no puedo negar lo que me dice la Escritura, hermano. La Escritura me dice a mí, claramente aquí, que la mujer es la gloria del varón. Y que el varón es la gloria de Dios. Bueno, por eso fue el propósito que Dios tuvo con hacer el matrimonio, hacer la pareja de hombre y mujer. Fue Dios quien hizo eso desde el inicio. Y fue eso lo que le trajo felicidad a la pareja. Y dice aquí, mis amados, claramente, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de ¿quién? Del varón. Entonces la mujer vino por causa de ¿quién? ¿De quién vino? ¿Por quién vino? ¿Pero a quién fue que Dios creó primero? ¿Y después a quién creó? Lo creó a los dos. Pero con un propósito sencillo. Entonces lo que yo tengo que ajustarme al propósito de Dios. Entonces la responsabilidad que Dios me da a mí como cabeza es mayor que la responsabilidad que le da a mi esposa como cuerpo. Es más, yo voy en desventaja con mi esposa. Porque la exigencia que Dios me da a mí, para mí son imposibles. Y creo que para todo esposo es imposible. Creo que ningún esposo complace a su esposa. No me dejen solo. No me dejen solo. ¿O estoy hablando mentira? Gracias a Dios que mi esposa entró un poquito tarde, no me oyó bien. Pero ya ustedes van a hablar. Hermano, óigame, por eso es que el Señor nos pide a los cabezas, a los esposos, que la amemos incondicionalmente. Es por eso, hermano. Pero Dios se la hizo al hombre por causa de, el efecto es la mujer. El hombre necesitaba el complemento y Dios se la hizo. ¿Alguien me oye? Porque Dios tenía un propósito con crear ese matrimonio. ¿Cuál? Tener una ilustración en la tierra de la relación entre Cristo y la iglesia. Sencillo, hermano. El propósito de Dios al crear la iglesia es que la iglesia entonces, dice en 1 Pedro capítulo 2, que la iglesia anuncie o proclame las virtudes del que nos amó y nos llamó y nos sacó de las tinieblas. Propósito. Dios, hermano, crea la iglesia, crea la esposa, crea ese cuerpo, para que ese cuerpo dé a conocer ante las pléyades celestiales la grandeza, la gracia inconmensurable de Dios, la santidad de Dios. Es la iglesia la que tiene que dar a conocer por la predicación de la verdad de Cristo, esa realidad de quién es Cristo, el esposo. Es más, allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 31, donde está la mujer virtuosa, dice que ella da a conocer al marido en todas partes. Ella no habla de ella habla de él. Por eso, hermano, la iglesia no puede hablar de ella. La iglesia tiene que hablar de su Señor, de Jesucristo. Es predicar a Cristo, es predicar las virtudes de Cristo, es predicar las prendas espirituales y morales esenciales que habitan en la persona adorable de Jesucristo. Es promocionar, es publicar en todas partes. Es como cuando la mujer está enamorada del esposo, que requiere que ella dice, oye, tú sabes, me casé.
¿Verdad? Oye, ¿tú no sabes con quién? El más bonito en la iglesia. Para ella, aunque él puede ser más feo físicamente, él es el más hermoso. No, y así lo dice en el libro de Cantares, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Por eso te aman y se van detrás de ti. Pero él dice, no, ella es la más hermosa. Ella es la resplandeciente. Allí está la sulamita. Encantadora. Y la describe de una forma esplendorosa. Que una persona con malos pensamientos no puede leer mucho el libro de Cantares. Porque él la describe. Tus muslos son, tu ombligo un tazón. Oye, tus pechos son, tus ojos son, tu nariz son. ¡Ah! Él está encantado, pero ella está embebida en un ensueño tal que ella se duerme y cuando él entra, ella la llama y ella dormida no le responde y entonces él se va y entonces cuando ella dice, ¿y a dónde está mi amado? Se me ha ido o se fue al tercer cielo para prepararte allí una morada gloriosa. Eso es maravilloso, hermano, el encanto que hay entre esa relación hermosa de Cristo y la iglesia. Pero para que este encanto pueda reabundar y reabundar, debe haber, hermano, una íntima comunión. Una íntima comunión. El propósito de la iglesia es anunciar, proclamar día y noche las virtudes de Cristo. La esposa tiene que salirse de ella hacia él. Eso es lo que dice, hermano. Vuelva conmigo a primera de Pedro, capítulo 2. Fíjese que dice claramente en el 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para propósito, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Sí, hermanos, Dios dejó la iglesia en esta tierra con ese santo propósito. Cada día la iglesia, la esposa que le da la preeminencia al esposo, a su cabeza, se sujeta, le cree, le obedece, le sirve, le honra y le manifiesta. Qué bendición entonces, hermano, que Dios creó la iglesia con un santo y glorioso propósito. Pero qué maravilloso es, hermano, que Dios, que es el que hizo la salvación, coloca a lo que conforme al propósito de Él lo trae a la tierra y lo implanta en la iglesia. ¿Cuándo lo implanta? Cuando esa persona oye el evangelio de Cristo. Y cuando esa persona entiende el evangelio de Jesucristo, que Cristo es bueno, que Cristo es perdonador, que Cristo es el mejor pastor, que Cristo es el mejor amigo, que Cristo es el mejor defensor, que Cristo es el mejor restaurador, que Cristo es el que mejor otorga la gracia y acepta esa verdad centrada en Cristo, entonces esa persona es transformada y es puesta en el cuerpo de Cristo, que es su cuerpo, que es su cuerpo, que es su esposa, que es su casa, que es su novia, que es su labranza, que es su edificio y que es su gloria. Sabio es el hombre, la mujer que acepta el propósito de Dios, porque entonces se convierte en una persona maravillosa, declarada por Dios su hijo y Dios su padre. Hermanos, quisiera darle más, pero el propósito de Dios
es que celebremos estos 56 años aquí en el municipio de Consuelo, anunciando que solo hay uno que puede salvar. Amén. La humanidad está bajo juicio. Nadie podrá cambiar eso. El mundo está bajo condenación. El mundo va hacia la destrucción. El mundo no tiene escapatoria. Los hombres que están sin Cristo están muertos espiritualmente. Y si parten de esta tierra en ese estado, se perderán eternamente. Nadie podrá cambiar esa verdad. Esa verdad está revelada en la palabra de Dios. Pero también en la palabra de Dios está revelado que es una verdad eterna, de que el que cree en Cristo tiene vida eterna y entrará en el reino eterno de Dios, donde habrá cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, nadie podrá detener el propósito de Dios. Solo tú y yo nos resta ajustarnos cada día más al propósito de Dios con la iglesia. Anunciemos, sigamos predicando a la gente que tenemos a un Dios bueno, a un Dios bondadoso, a un Dios cuidadoso, hermano, que nos cuida de día y de noche, que nos sustenta y que nos sustentará. No importa cómo esté su creación, porque Él la controla. A Dios sea la gloria.